Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Crítica, 21 horas, estamos en punto arrancando una nueva edición de este programa que va en vivo hasta las 22. Una semana que se caracteriza por tener mucha información electoral, mucha información de la política, mucha información sobre los candidatos, sus propuestas. De hecho, el domingo se define, se resuelve, se concluye una etapa en donde los santafesinos van a demostrar con su voto, van a generar con su voto, mejor dicho, un cambio en la gestión de distintos estamentos de la vida pública y de la gestión de la cosa pública en Santa Fe. Pueden decir la continuidad de este tipo de gestión, de un tipo de gestión. En fin, hay un sinnúmero de posibilidades que les permite la boleta única, la democracia en definitivas, para valorar lo que se hizo en el tiempo medianamente corto, en algunos casos hacia varios años atrás, y para establecer si es conveniente continuar con esa idea de gestión o modificarla según el prisma con el que ve cada uno la gestión de la cosa pública. Mientras toda la atención del público, de la política, de los expertos en economía, está centrada en las decisiones de último momento, Pichetto, compañero de fórmula de Macri, Urtubey, compañero de fórmula de Labaña, ya todo el fenómeno que hemos tratado aquí de la decisión de Cristina Fernández de ungir a Alberto Fernández como su compañero de fórmula, en este caso Alberto como presidente. Pero les decía, mientras todo esto pasa, en la gran pantalla, en la palestra, se desarrolla subterráneamente en la Justicia Federal de Santa Fe una situación casi inédita, de la que nadie está hablando hasta ahora, y que involucra no solamente a funcionarios judiciales, sino también a 7 personas a quien la justicia debería enjuiciar. Ya vamos a explicar por qué no podría ocurrir esto. Debería enjuiciar por considerarlas responsables de haber participado de un desaguisado financiero que afectó en 251 millones de pesos a por lo menos 408 personas en Santa Fe en los últimos años. Es la causa Bolsa Fe Valores, una causa que se inició en la justicia provincial a partir de la quiebra de otra empresa, que en diciembre del 2012 puso preso al contador Mario Rossini, presidente de la Sociedad de Bolsa de Santa Fe, de esa sociedad bursátil, que la justicia provincial termina procesando por un poco más de 60 casos por administración fraudulenta, que luego tiene un trámite en la justicia federal donde se va a terminar quedando, y que la justicia federal termina relevando el daño hecho por Rossini y compañía, estableciendo y cuantificándolo en la forma en que le decía anteriormente, 251 millones de pesos de afectación a los ahorros de 408 particulares. Este proceso, ¿cómo funcionaba? El mercado de valores y las sociedades de bolsa tienen un mecanismo muy complejo. Intentaré no caer en ningún tecnicismo porque a mí también me resulta dificultoso establecer con precisión cómo es su funcionamiento, pero básicamente Rossini con Bolsa Fe Valores captaban la voluntad de los ahorristas que tenían ahorros o porque sus padres habían sido desaparecidos en la dictadura, y la democracia los indemnizó y tenían los ahorros en Bolsa Fe Valores, porque habían cobrado la indemnización de un laburo del cual habían sido despedidos y habían puesto esa plata en Bolsa Fe Valores, porque habían ahorrado un puchito todos los meses de un sueldo que les permitía tener un ahorro y hacerlo caminar en el mundo financiero. Por distintos motivos, gente básicamente de clase media había depositado en Mario Rossini sus ahorros y Mario Rossini los defraudó
utilizando esos valores de manera fraudulenta, utilizando la confianza que le generaba los distintos operadores del sistema financiero, apoyado por una fenomenal difusión en los medios de comunicación masivo del fenómeno Bolsa Fe Valores. Ustedes recordarán, más de 10.000 cuentas comitentes en toda la Argentina, Reconquista, Santa Fe, Paraná, para que una sociedad de bolsa les administre los ahorros y le dé dividendos a esos 408 por lo menos damnificados por Rossini. Rossini, a partir de diciembre del 2012, Rossini y compañía dejaron un tendal, es decir, o por una administración fraudulenta, por una decisión que tiene que ver con un delito, desapareció, le quitó del dominio de los ahorristas 251 millones de pesos. Esto generó obviamente una causa judicial que está, en el caso de Rossini, más 8 personas, elevada a juicio oral, para que se debata en un juicio oral. En el caso de Rossini y otros integrantes de Bolsa Fe Valores, más integrantes de una sociedad de bolsa llamada Valfinsa. Hay un operador de Valfinsa que después voy a nombrar con nombre y apellido, que es clave, o dos operadores de Valfinsa, que utilizaban a Bolsa Fe Valores, o mejor dicho, que Rossini utilizó para supuestamente lavar plata a través del precedente que la justicia le había encontrado a Rossini de la defraudación, de la administración fraudulenta. Entonces, hay una investigación judicial que ya concluyó, que lo encontró a Rossini responsable de administración fraudulenta, a él con otras 8 personas de Bolsa Fe Valores, y esa causa tenía que debatirse en un juicio oral y público. ¿Qué sucedió? 7 de los 9 imputados en esa primera parte de la investigación solicitaron que se celebre una audiencia, una reunión entre el fiscal general, los jueces del tribunal y abogados defensores para pedir una probation, para pedir la suspensión del juicio a prueba, para pedir un perdón excepcional, ¿sí? No para hacerse cargo del delito del cual se los acusa y por lo tanto firmar un acuerdo abreviado, que significa eso, hacerme cargo del delito cometido, sino por el contrario, pidieron las audiencias para solicitar un perdón excepcional. 7 de los 9, Rossini no está en esa tanda, en ese grupo. Claro, los damnificados le transmitieron a sus abogados querellantes: nosotros no podemos permitir que un grupo de personas acusados de ser partícipes primarios de la defraudación por 251 millones de pesos, no podemos permitir que puedan tener un perdón excepcional a través de una probation. La probation es tener una conducta de reparación más vinculada a lo moral que lo económico, que evita ir a un juicio abreviado y mucho peor, que evita que la persona imputada vaya a un juicio oral y público y demuestre su inocencia. Es un momento en donde, en ese momento, que esto pasó toda esta semana, en un caso concreto, una audiencia concreta, un acusado concreto con su abogado, acude a la audiencia para solicitar la probation. Ofrece pagar 30.000 pesos a Casacuna, una computadora, y ofrece también que el propio tribunal oral abra una cuenta especial para depositar durante 24 meses 10.000 pesos. Pongan esta negociación, esta oferta, al lado de los 251 millones de pesos que se fumaron, se lavaron, se defraudaron con Rossini y compañía.
¿Cuál es la compañía de Rossini? Estos 7 que están pidiendo el perdón excepcional. La sorpresa fue que cuando los abogados querellantes empezaron a consultarse entre sí qué temperamento adoptar frente a esta situación, todos coincidieron que había que rechazarlo. ¿Por qué? Porque la pena prevista para este tipo de responsabilidad, es decir, partícipe primario de un delito de defraudación de estas características, supone penas de 2 a 50 años. Es decir, no es un delito que necesariamente es excarcelable, supone penas de 2 a 50 años. O establece multas que pueden ser hasta 8 veces el valor del dinero que se malversó, se defraudó, se lavó. Estamos hablando de 251 millones de pesos. Puede ser o el doble o hasta 8 veces ese monto. ¿Eso se puede comparar con un perdón que están pidiendo los imputados? Muy parecido casi a una propina, a una migaja, al lado del excepcional desaguisado financiero que protagonizaron desde septiembre del 2003 hasta diciembre del 2012. La pregunta se respondía por sí sola. Los abogados de los damnificados tenían el mandato de no aceptar un acuerdo de estas características. La sorpresa fue que el fiscal general del Tribunal Oral Federal de Santa Fe permitió y firmó un dictamen positivo respecto a esta medida de probation, de suspensión del juicio a prueba. ¿Qué puede pasar entonces con las otras audiencias que vendrán, que se van a suceder? Si ya existió un temperamento y una decisión de estas características en la audiencia de las últimas horas ocurrida en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. ¿No sería conveniente en todo caso que el fiscal, que es, dicho sea de paso, la parte acusadora, debata toda esta situación en una audiencia oral y pública y eventualmente perderá allí su posición frente a una posible absolución, pero bueno, estará la posibilidad de debatir abiertamente la responsabilidad de cada uno de ellos? No, por el contrario, se firmó un dictamen positivo que le permite por lo menos a una de esas 7 personas tener la posibilidad de no ir a juicio, de no admitir su responsabilidad y de reparar el daño con una migaja, como les contaba recién. Tan importante es la causa de Bolsafé Valores y tan importante es la participación de la Procuración, es decir, de todos los fiscales del país, que, por ejemplo, el dictamen más importante que tiene esta causa, o uno de los más importantes, viene de la Procelac, que es de la Procuraduría sobre el Lavado de Activos de la Nación, que categóricamente identificó a Rossini y a sus laderos como responsables del desaguisado financiero. Tan importante es esta causa de Bolsafé Valores a nivel regional, nacional y regional en Latinoamérica, que fue el caso que se trató cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional, alias Gafi, le pidió a la República Argentina que presente casos emblemáticos sobre lavado de activos en la región, y el caso emblemático que se presentó es el caso de Bolsafé Valores. Tan importante es la causa Bolsafé Valores por el perjuicio que tuvo contra los hijos de los desaparecidos, los que perdieron el laburo fueron echados y su indemnización se fue al tacho gracias a la malversación de Rossini, aquellos que probablemente dejaban un poquito de su sueldo a fin de mes para eventualmente pagarle la facultad a un hijo o eventualmente pagarle el medicamento a su padre anciano. Bueno, todo esto no es posible gracias a Rossini y compañía. Tan importante fue Rossini y su fenomenal destrucción de 408 familias, que mañana la Fiscalía Federal número 2 va a responder un pedido del juez
nacional, federal, nacional, de la 7ª nominación en Comodoro Pi, llamado Sebastián Casanelo, que le pidió a la Fiscalía Federal número 2 toda la información referida a los dictámenes que involucren a Rossini y que involucren a Bolsafé Valores. ¿Por qué? Porque esa fiscalía fue la que investigó la relación entre Mario Rossini y otra sociedad de bolsa llamada Valfinsa. Valfinsa, que opera en Buenos Aires, está constituida por Federico Miguel de Achával y Leonardo Perrota como principales operadores de Valfinsa. Perrota está imputado en la causa Bolsafé Valores como un operador de Valfinsa en el esquema de posible lavado de dinero que la justicia federal pretende elevar a juicio como una segunda parte de la investigación sobre Bolsafé. ¿Está claro? Leonardo Perrota y Federico Miguel de Achával. ¿Por qué Casanelo, un juez de Comodoro Pi, está pidiendo información sobre Achával, que es un operador importante del sistema bursátil argentino? Porque Achával, dice Clarín, una nota de Clarín, es el responsable de Hipódromos Argentinos de Palermo, Sociedad Anónima, investigado por la posible participación de una sociedad offshore que se llama Val de Loire, que fue creada en Las Vegas y que por ella se sospecha que Val de Loire está involucrada en maniobras de lavado de dinero. De Achával es el presidente de Hipódromos Argentinos de Palermo. ¿Y saben qué? Para el momento en que esta investigación de Clarín se salía a la luz, era el dueño de Valfinsa, la empresa vinculada a Mario Rossini en la supuesta maniobra sobre lavado de dinero. Fíjense ustedes la dimensión que tiene el fenómeno de la malversación que llevó adelante Rossini y compañía, de la destrucción de los sueños personales de 408 personas, 408 familias, muchas de ellas afectadas por problemas cardíacos, depresivos, que no pueden llegar con la medicación a fin de mes, y que probablemente encuentren un revés, tal vez mucho mayor que aquel revés de la defraudación de Rossini, con una posible probation para aquellos 7 que tuvieron una participación fundamental como partícipes primarios en el desaguisado financiero de Rossini. Todo esto ocurrió hace algunas horas atrás en la Justicia Federal de Santa Fe. Todo esto mientras se discuten otras cosas también importantes en la provincia y en la ciudad de Santa Fe, vinculadas a las elecciones del próximo domingo 16 de junio. Atención, porque este va a ser un tema muy importante en los próximos días. Como les dijimos, atención con el tema Rodenas la semana pasada cuando les comentábamos ciertas vinculaciones de la diputada nacional con un personaje investigado por la justicia en Rosario. Les volvemos a plantear este interrogante. ¿Serán beneficiados por un gran perdón aquellos que provocaron o participaron en un gran daño a los santafesinos? Dejemos que el tiempo nos dé la respuesta. Breve pausa, ya venimos.